Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo desde las espléndidas instalaciones de la Torre Amarilla, ¿verdad?, de Ciudad Creativa Digital, a las audiencias que se han sintonizado con la transmisión de esta mesa de diálogo, de esta mesa de reflexión que no puede ser más oportuna a raíz de la sentencia que recientemente ha dictado en el mes de junio, finales del mes de junio del año en curso, 28 de junio, si me pueden corregir, estableciendo la inconstitucionalidad de una serie de disposiciones de la Ley General de Salud que tienen que ver con las penas por el uso de la marihuana. Y para ello hemos invitado desde la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a nombre, por instrucciones y con la bienvenida que me honro en compartirles de parte de nuestro magistrado presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, a un panel de 3 expertos, de 3 super expertos, un juez, un psicólogo y un psiquiatra de una institución de reinserción social, moderados por un gran amigo, excelente profesor de filosofía del derecho y una persona, un hombre de gran valía académica y profesional, que es el maestro Rolando Gutiérrez Bittman. En consecuencia, en nombre de la Escuela Judicial, en nombre del Supremo Tribunal de Justicia, me honra darles a ustedes la más cordial de las bienvenidas a los participantes en el presente panel, mesa de diálogo, conversatorio, no sé qué todo junto vaya a hacer esto, pero me queda muy claro que habrá un alto nivel y una excelente calidad en las intervenciones de nuestros 3 invitados. Agradezco, por supuesto, a quienes nos están sintonizando de manera remota y agradezco al moderador y a los panelistas por su precisa, por su brillante intervención en la siguiente mesa de diálogo. Quiero rogar en nombre de los productores de esta sesión, de esta transmisión, que quienes deban, quieran, tengan inquietud e interés en hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros panelistas, que lo hagan en el chat de la transmisión, porque no tendremos, no solemos tener en este tipo de eventos, sean cursos, sean talleres, sean diplomados, preguntas en vivo con sonido al aire. En consecuencia, en los minutos finales, quien modera esta mesa hará llegar a los panelistas las preguntas del caso. No quisiera yo, en un tema tan de actualidad, en un tema tan polémico que va a generar en su momento, estoy seguro, otra serie de controversias ante el máximo tribunal de nuestro país, la oportunidad de agradecer a nuestros anfitriones, a Play, a la maestra Nadia Mireles y por supuesto al señor secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa, el doctor Alfonso Pompa, la gentileza de su anfitrionía por permitirnos una vez más realizar un acto académico desde acá en sus espléndidas instalaciones. Sin más por el momento, cedo el uso de la voz al modelador,
el maestro Rolando Gutiérrez. Se quedan ustedes en mejorarlas manos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de forma muy particular al doctor Carlos Mollado Zapata por esta interesantísima participación en la introducción a este evento, del cual quiero agradecer de forma muy particular en primera parte a todas aquellas personas que se encuentran detrás de este monitor, que son por ustedes y por quien se realiza este evento, aquellos que están participando desde sus hogares, sus oficinas, sus centros de trabajo. Les agradecemos de verdad que estén con nosotros y que participen en esta mesa de diálogo sobre la despenalización de la marihuana. Un tema que, como verán, pues es extremadamente polémico, un tema de suma importancia para la sociedad, de suma importancia para la academia, de suma importancia para la impartición de la justicia. A nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y de la Escuela Judicial del propio tribunal, les agradecemos a todos, de forma muy particular, su amable participación. En especial y en particular, quiero agradecer también a las 3 personas que nos acompañan en esta tarde, excelentes panelistas, excelentes maestros, excelentes profesionistas y excelentes funcionarios públicos de este estado de Jalisco, que verdaderamente engalanan a este evento. Por ello, quiero, antes de iniciar el proceso del diálogo, dejar muy en claro las reglas de participación a todos y cada uno de los que en esta tarde estamos colaborando y participando. Importante mencionarles que las preguntas y las inquietudes que lleguen a tener ustedes durante este diálogo se harán a través del chat vía escrita, que ustedes tienen acceso a él, dado que por sistema se está cerrando el sistema de micrófonos para que no haya vicio en la participación y el desahogo de este evento. Por lo tanto, les pido de la manera más atenta que por favor lo hagan a través de ese chat, a través de forma escrita, para poder verdaderamente tener todas sus inquietudes, todas sus dudas y poder responderlas en la medida de lo posible. Así también tendremos un receso a lo largo del panel de este diálogo para poder organizarnos precisamente en las preguntas y en las respuestas y que cada uno de los panelistas participantes puedan identificar la pregunta que corresponde a su respuesta. Bien, pues quiero agradecer muchísimo la presencia, amigos, de todos y cada uno de ustedes que se encuentran en esta tarde aquí con nosotros, y me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de cada uno de ustedes para que el foro que está detrás de esta pantalla pueda saber y conocer quién se encuentra con nosotros en esta tarde. Quiero mencionar la presencia de el juez Sergio Vladimir Cabrales Becerra, que se encuentra aquí a mi mano izquierda, y él es abogado por la Universidad de Guadalajara con maestría en Derecho Penal por la Universidad Cuauhtémoc. Ha sido docente en la maestría en Derecho y la licenciatura de abogado en el Centro Universitario del Norte de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor de asignatura B en el Centro Universitario del Norte, también de nuestra querida Universidad de Guadalajara. El día 31 de mayo del 2016 fue designado juez especializado en el sistema acusatorio adversarial del Poder Judicial del Estado de Jalisco y actualmente se encuentra adscrito con especialidad en violencia contra las mujeres del primer distrito judicial con sede en el Centro de Justicia para la Mujer del Estado de Jalisco, siendo juez de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes y ejecución penal, específico con especialidad en violencia contra la mujer. Distinguido juez, bienvenido a este panel. Muchísimas gracias. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Guillermo Sierra Guzmán. Sea usted cordialmente bienvenido, doctor. Él es médico cirujano titulado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en psiquiatría clínica en el Hospital Psiquiátrico de Jalisco,
Cuenta con cursos de adiestramiento en drogadicción en la unidad de internamiento del Centro Integral Juvenil en Zapopan, médico psiquiatra por la Secretaría de Salubridad y la Universidad de Guadalajara. En el ejercicio profesional se ha desempeñado como perito oficial en psiquiatría forense adscrito al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Perito de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco con adscripción en Tequila, Jalisco, a la Comisaría de Prisión Preventiva y a la Comisaría de Sentenciados con apoyo específico en el Centro Psiquiátrico Penitenciario. Ha impartido diversas conferencias, entre las que destacan secuelas neuropsiquiátricas del consumo de sustancias tóxicas, psiquiatría forense, el suicidio y el asesinato serial. Como ven, experto en demasía sobre el tema a tratar. Bienvenido, doctor. A continuación, otro excelente expositor, nos acompaña el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. Maestro, sea usted cordialmente bienvenido a este diálogo. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Salud Pública por el Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública y perito en Psicología Forense por más de 25 años. Profesor investigador titular B en la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara por más de 30 años. Director, fundador del Centro de Intervención en Crisis del Gobierno del Estado de Jalisco, del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica y del Centro en Estudios e Investigaciones de Psicología Forense, autor de 25 capítulos de libros y artículos científicos en revistas indexadas y conferencista e instructor de cursos de taller en más de 25 estados de la República y a nivel internacional a países como España, Francia, Argentina, Estados Unidos. Ha sido 13 veces premiado por organismos nacionales e internacionales. Actualmente es jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y fundador del Centro de Evaluación Psicológica de nuestra propia Universidad de Guadalajara. Maestro Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien, pues como hemos visto, nuestros conferencistas, panelistas, tienen un alto grado del conocimiento sobre la materia, un alto grado de capacitación sobre el tema que vamos a tratar en esta tarde. Importante resaltar que en este proceso, es un proceso que se deriva entre la salud y la justicia como tema principal y a desahogar precisamente la mesa de diálogo sobre la despenalización de la marihuana. Como bien sabemos, en fechas muy recientes, en fechas prácticamente hace algunos días, el Senado de la República, el gobierno federal, ha implementado ya la aparición de una ley como tal, ya con circunstancias específicas que tienden precisamente a regular el consumo, vamos a decirlo también de otra manera, el plantar, el hacer la planta, el procesar la planta, el uso lúdico, el uso médico y otras variantes que la propia ley ha estado implementando dentro de esta nueva situación que está viviendo el país. Consideramos que es muy importante analizar qué tan efectivo va a ser si se llega a aplicar, porque ya nos lo explicará aquí nuestro compañero juez que nos acompaña en esta tarde, la situación que realmente prevalece al día de hoy con respecto a esta ley que ya tuvo a partir de su intromisión en el ámbito social, vamos a llamarlo así, pues ya tuvo algunas vertientes y algunas circunstancias que ya nos lo platicará con mucho gusto, ciudadano juez. Pero aquí lo importante es preguntarnos, ¿realmente la ley está cumpliendo, va a cumplir el objetivo que la sociedad jalisciense en este espectro particular y la sociedad mexicana conlleva a un beneficio, a un bien común de la sociedad? Por ello, licenciado, voy a iniciar con usted una pregunta muy importante que nos dará pauta al diálogo en esta tarde. Yo le pregunto si la perspectiva de la ley que despenaliza la marihuana en México
¿Es una ley que realmente va a cumplir o cumplirá el objetivo que se pretende desde la perspectiva del Senado y del Congreso de la Unión? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer con este equipo de panelistas y moderador. Bien, gracias, maestro. Bien, primeramente, actualmente no hay una ley como tal que autorice en este caso el cultivo, la posesión, el transporte de algún narcótico. Esto atendiendo que el Senado de la República en su oportunidad en noviembre del año 2020 emitió una ley la cual fue derivada a la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, de la cual se le hicieron diversas observaciones, la cual se regresó al Senado, sin embargo por el tiempo en que sesionan ya no alcanzaron en este caso a emitirla. Como antecedente, como atinadamente nos señaló el doctor Mollado, el día 28 de junio del año 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, invalidó porciones normativas de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo de la Ley General de Salud, es decir, los segmentos con fines científicos y médicos. Coloquialmente hablando, al día de hoy se puede en este caso permitir para farmacodependientes o en este caso consumidores el consumo. El consumo siempre y cuando existe esa autorización por parte de la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, de lo cual evidentemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivó e informó sobre dicho declaratoria general de inconstitucionalidad de dichos segmentos. Y en ese sentido, insisto, única y exclusivamente a través de COFEPRIS, hasta en tanto no exista una ley que autorice, en este caso, la posesión, el tráfico, el cultivo o alguna de las modalidades, evidentemente no se autorizará el tema del comercio, enajenación en cualquiera de sus vertientes. Es única y exclusivamente como se puede, en este caso, autorizar ese consumo de lo que identificamos como el cannabis, siendo este un estupefaciente conforme al 234 de la Ley General de Salud, y el THC, el cual es un psicotrópico atendiendo el 245 de la Ley General de Salud, lo que en conjunto conllevan a la marihuana. Es decir, la marihuana en este caso se autorizaría a través de COFEPRIS hasta en tanto no se lleva a cabo esa legislación. Esa legislación, el proyecto tiene como consecuencia en el sentido de que una vez que se emita la ley, el proyecto, insisto, es evidentemente no puede intervenir para nada menores de edad, no se puede llevar a cabo en espacios públicos, en tema de cultivo, en tema de posesión, evidentemente se estará limitando algún gramaje, entre otros se propone que sea hasta 28 gramos de marihuana, donde en un momento dado se puede en este caso poseer, transportar o nada más esas dos modalidades. El cultivo, el proyecto establece que sean hasta 6 plantas, si es solo una persona, y en caso de que sea una pareja o 2 personas, en este caso que tengan la misma finalidad con fines recreativos, en este caso se puede autorizar 8. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace este tipo de declaratorias para efecto de ponderar ese derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores que tutela el artículo 1 constitucional. En ese sentido tendríamos que esperar hasta que el Congreso de la Unión, en este caso, emita esa ley donde nos siente las bases para efecto de cómo se va a autorizar el uso lúdico o recreativo, en este caso de la marihuana. En ese sentido sería mi intervención, maestro. Muchísimas gracias, Sergio Vladimir, por tu participación. Y bueno, tratando de que esto sea verdaderamente un diálogo, yo le preguntaría al doctor Guillermo, desde la perspectiva psiquiátrica, desde su experiencia en reclusorios, como bien la tiene actualizada de forma sorprendente, doctor Guillermo, para usted, a lo que ha leído, a lo que se ha involucrado con respecto a este anteproyecto de ley como tal, ¿cuál sería su perspectiva de esta ley? ¿Cumple el fin? ¿Está corta? ¿Está muy amplia? ¿Le falta? ¿Cómo lo ve? Me gustaría escuchar su opinión, doctor Guillermo.
Muchas gracias, maestro. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación a esta mesa de diálogo histórica. Les agradezco mucho. Licenciado, maestro, compañeros, amigos todos, es un honor estar con ustedes y al público que nos acompaña. Yo creo que esta medida, esta propuesta que se nos ha proporcionado por parte de las autoridades, tiene el reto. El reto es en varios niveles. Primero, el reto para las autoridades, porque necesitamos una regulación muy puntual. De eso tienen que derivarse varias cosas. Entonces el reto va dirigido a varias instituciones. Primero a la COFEPRIS, a las autoridades sanitarias, para que nos pongan la pauta, nos digan el rumbo, qué vamos a hacer. Porque yo, en lo personal, como psiquiatra particularmente, me preocupa como médico que probablemente no tengamos la idiosincrasia, la cultura, para poder soportar este peso en lo personal. Mas, sin embargo, me parece muy interesante el reto, porque puede ser un reto para todas las instituciones. El cambio es bueno y creo que podemos crecer bastante de este cambio y podemos aprender y mejorar. Entonces yo creo que puede ser muy positivo si estamos muy bien encaminados, y yo al momento simplemente con este diálogo multidisciplinario, que veo que sí está muy bien integrada, si así se va a seguir manejando, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Es un reto que creo que podemos con él. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, un placer. Maestro Francisco Gutiérrez, queda claro que dentro de esta mesa de diálogo no nomás la psiquiatría o no nomás el derecho está contemplado, la parte psicológica del impacto que tiene que ver en el hombre y en la sociedad, considero que es algo importantísimo, y ahí es donde nos gustaría escuchar mucho su opinión de entrada. Bueno, muchísimas gracias, al igual que mis compañeros de esta mesa, agradezco la invitación que se me ha hecho a participar en este evento. Es importante reflexionar en qué contexto llega estas iniciativas de ley, estos debates, el poder realizar una mirada de qué es lo que sucede en el mundo, en países que ya han tenido estas discusiones, en donde ya se ha considerado como legal el consumo con fines lúdicos del cannabis, marihuana, y que vemos lo que ha pasado en Argentina, Colombia, Chile, España, en los Países Bajos, siendo España el primer país de Europa donde considera como legal fines recreativos, y donde se hablaba de la posición entre 28 y 30 gramos a nivel personal para el consumo único, ¿no? También tenemos que ver cómo ha ido cambiando lo que anteriormente para el derecho, y platicábamos con el señor juez, que todavía la ley contempla la farmacodependencia. Hoy los conceptos más abarcativos tenemos que hablar de adicciones, porque lo otro era adicción a fármacos, ¿sí? La palabra droga proviene del francés drogué, que significa ingrediente químico, toda sustancia medicamentosa que al introducirse en el organismo puede generar efectos estimulantes o depresores del sistema nervioso, ¿sí? Es verdad que en los actuales criterios que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Americana han establecido, lo consideran todavía como un trastorno importante en los manuales de clasificación internacional, como es la CIE-10, ya en proceso la CIE-11, la clasificación internacional de las enfermedades, y el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales establece una serie de criterios para ser considerado como un trastorno multicausado, el uso del consumo. Tendríamos que hacer una diferenciación entre el consumidor habitual a una persona que ya empieza a tener problemas relacionados con la dependencia,
que hasta el 2014 estos organismos internacionales consideraban solamente dependencia psicológica y no física del consumo de la marihuana. Hoy, del 14 para acá, del 2014, se considera tanto dependencia física como psicológica y un síndrome de abstinencia que ya tendremos oportunidad de ir desglosando, desmenuzando cuáles son estas alteraciones. Si hacemos una gestión documental, si hacemos investigación, vamos a ver pros y contras, ¿sí? Y yo creo que con esta ley, antes de poder pasar a las instancias legislativas, me parece que será muy importante ver con la infraestructura que contamos a nivel de los sistemas de atención de salud, a nivel de recursos humanos especializados en el campo de las adicciones, recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en la que México va a enfrentar esta problemática. Hasta aquí dejo esta primera parte de la participación. Muchísimas gracias, maestro Francisco Gutiérrez. Bueno, estimados participantes a este panel, a esta mesa de diálogo, como se darán cuenta, en la primera participación resaltan enormes conceptos, enormes ideas, enormes retos que el Estado mexicano tiene por enfrente al tocar el tema tan importante de un punto que, bueno, como bien se ha comentado, si en algunos otros países se han tenido ya otras experiencias, México se ve frente a una realidad que veo que puede ser rebasada, no con este contexto legal, que puede ser un principio inicial, pero que efectivamente se pone el dedo en la llaga y estamos viendo retos de suma importancia. Bien, otro de los grandes aspectos que debemos de analizar y dialogar en este punto es precisamente cómo es que viene el dictamen que se aprueba por parte del Senado de la República, cómo es que el representante de la sociedad democráticamente, como lo es el Congreso de la Unión a través del Senado de la Cámara de Diputados a nivel federal, vio en el mes de noviembre del 2020 esta situación de que llegara a despenalizarse precisamente la situación del cannabis, de la marihuana. Y yo le quisiera preguntar a nuestro compañero ciudadano juez, ¿cómo ve esta perspectiva del dictamen que el Senado de la República emite al pueblo mexicano? Gracias, maestro. Bien. Lo adelanté un poco en el sentido de, este dictamen viene en el sentido de quitar diversas modificaciones a cuestiones sustantivas, es decir, a los códigos penales, en este caso en materia federal, para efecto de quitar algunas de las hipótesis donde evidentemente al día de hoy son objeto de sanción estas personas que poseen, en este caso, realizan algún otro tipo de actividad como el tema del transporte, enajenan. Entonces, atendiendo el dictamen, evidentemente ahí es única y exclusivamente el narcótico identificado como la marihuana. Me refiero a ese narcótico porque la propia Ley General de Salud nos maneja en forma general narcóticos y la división, cuáles son estupefacientes, cuáles son psicotrópicos. Y entre esos, en este caso, como lo adelanté, el tema de la cannabis y el THC en forma conjunta realizan o forman esa marihuana. Entonces, partiendo única y exclusivamente de la marihuana, en el sentido de aquellas personas que puedan cultivar, evidentemente la carga se la dejan a Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para efecto de que emita esos lineamientos, sobre todo el tema de cómo van a obtener esa semilla para cultivarla, los lineamientos y van a establecer en este caso algunos negocios para efecto de que puedan adquirir este tipo de marihuana o narcótico. Incluso, pues evidentemente hay diversas presentaciones, por eso se pretendía que fuera hasta 28 gramos, porque hasta una cajetilla de cigarros puede estar en esa presentación que te permita los 28 gramos como autorizado.
Y partiendo también de ese dictamen, señala que a partir de 29 gramos hasta un tope de 200 gramos pudiera ser objeto la persona de una multa para efecto de no llevar a cabo la comisión de un delito. Y a partir de él, pasando los 200, a partir de 201 gramos en adelante, en este caso ya se considera alguna de las figuras que contempla el Código Penal Federal en cualquiera de las modalidades. Y siempre deja a un lado el tema del comercio o enajenación para evidentemente no fomentar este tipo de actividades. Reitero, excluye el tema de los menores de edad que intervienen en alguna de las fases y muy en particular que no se permita de momento en espacios públicos. Si son en el interior de domicilios deberán hacerse las adecuaciones para que no afecten a terceros y así básicamente estará en este caso COFEPRIS emitiendo esos lineamientos. Sin embargo, insisto, pues al día de hoy todavía no se ha emitido esa ley por los tiempos que ya no dieron, por eso en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante la temporalidad que le dio para efecto de legislar 3 prórrogas, la última se venció el 30 de abril, no cumplieron, por eso el 28 de junio del año 2021 se pronuncian sobre esa declaratoria de inconstitucionalidad. En ese sentido sería mi intervención, maestro. Muchísimas gracias, su señoría. Muy bien, el análisis de este tema conlleva, insisto, a este diálogo a lo mejor puede ser hasta muy corto, ¿no? Porque realmente la problemática nos lleva a un análisis extremadamente extenso, ¿no? Extenso, en donde yo pensaría que hubiera filósofos, sociólogos, antropólogos, funcionarios, qué sé yo, todo aquello que conlleve a una poder interactuar de forma complementaria entre todos para verdaderamente buscar el fin que se está tratando de encontrar. Y voy con usted, doctor Guillermo. Yo le quisiera hacer una pregunta desde la siguiente perspectiva. En su experiencia como funcionario dentro del sistema de reclusión, donde hablamos claramente como prisión, en donde se encuentran pues una gran cantidad de personas que han cometido delitos en contra de la sociedad, que han atentado en contra de la tranquilidad de la sociedad, para su perspectiva en esa experiencia que usted tiene con las personas que se encuentran recluidas ahí, ¿considera usted que esta ley, que inicialmente tiene una buena intención, vamos dándole esa prerrogativa, considera que esta ley nos lleve realmente a bajar los índices de criminalidad o de cometer delitos socialmente por el aspecto en donde haya habido una introducción de la marihuana en actos delictivos, doctor Guillermo? Gracias. Sí. Perdón. Sí, es muy interesante la pregunta y es muy extenso. Habría que tocar varios temas. La intención es muy buena y a mí me gusta apostar, me gusta creer que las cosas pueden salir bien si nos aplicamos. Yo siento que la intención es muy buena. Quiero apelar también a la nueva generación de mexicanos, a las nuevas instituciones que nos están ayudando bastante. Aquí quiero ampliar un poquito. En medicina, cada disciplina ha tenido la oportunidad de desarrollarse. El siglo XXI específicamente es el siglo de las neurociencias. Y como nunca, la neurociencia ha tenido un despegue y una investigación. Y como nunca, y me precio de decirlo, como nunca en el estado de Jalisco está preparada toda una generación de profesionistas, específicamente en salud mental, para poder afrontar estos retos. Entonces, bueno, por un lado, creo que es un buen momento para poder hacer investigación y para poder desvelar los mitos y las realidades que hay alrededor del consumo y la correlación de conductas criminales con el consumo de. Y aquí voy a partir la respuesta en dos, perdón por la extensión, tengo que partir en dos. Primero, ¿qué nos marca la historia? ¿Qué nos marca la bibliografía? ¿Qué nos marca la evidencia? La evidencia dice que una persona, que la cannabis por sí sola, bioquímicamente hablando,
no puede hacer, no genera violencia. Y bueno, lo conocemos, cualquiera que conozcamos a alguna persona que consume este tipo de sustancia, sabemos que la cannabis tranquiliza. Entonces, se supone que no debe de estar ligada con conductas criminales. Más sin embargo, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Si no tiene, bioquímicamente hablando, históricamente y bibliográficamente, si no tiene nada que ver con esas conductas, ¿por qué tenemos llenos los reclusorios de consumidores de cannabis que han cometido o se han visto envueltos en situaciones? Y es donde hay mucho que investigar, y yo creo que ese es el momento ideal para poder desarrollar, y es el momento ideal porque tenemos las capacidades, tenemos las instituciones y tenemos el personal capacitado, técnicamente hablando, para poder ver qué es lo que está pasando. Hoy por hoy, los registros que llevamos nos lo marcan. Esto puede levantar ámpula. Existen registros donde podemos asegurar que 8 de cada 10 personas que se vienen envueltas en algún tipo de delito lo hacían bajo el efecto de alguna sustancia. Y ya específicamente podemos involucrar que de estas 8 personas, 5 personas lo hacían bajo efecto de cannabis específicamente. Luego entonces, independientemente, si la bioquímica nos dice una cosa, la realidad, nuestra realidad social, nuestra realidad tapatía mexicana al día de hoy, nos demuestra otra cosa, que yo insisto, es un buen momento para investigarlo. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Qué interesante su respuesta. Derivado de esa respuesta, maestro Francisco Gutiérrez, pues me lleva a otras grandes inquietudes, porque pues esto se trata que vamos caminando sobre el tema para que también nuestro auditorio tenga la oportunidad de escuchar sus respuestas, sus participaciones, y nos pueda hacer preguntas que seguramente serán muy interesantes a este panel. Yo le quisiera connotar, maestro Gutiérrez, derivado precisamente de esta intervención del doctor Guillermo, algo que creo que es muy importante, se tiene que tocar en este momento. ¿Qué efectos conlleva el consumo de la marihuana en la salud? Bueno, hablando de los efectos que son clínicamente significativos con el consumo de cannabis, estamos hablando de efectos de carácter sedativo, depresores del sistema nervioso central, que hasta el 2014 hablaba de la dependencia únicamente psicológica y que hoy se ha hablado de la dependencia física, caracterizada por inquietud psicomotriz al no consumirla, problemas de ansiedad, problemas relacionados con síndromes amotivacionales. Para que el consumo de la marihuana sea considerado como un trastorno, debe de ser un consumo de más de 6 meses, donde genera alteraciones clínicamente significativas en diversas áreas de la vida, ¿sí? Como lo puede ser el plano laboral, familiar, escolar, personal, ¿sí? Y que de ahí se clasifica en leve, moderado, grave y profundo, ¿sí? Es importante señalar que estas alteraciones tienen que ver ya cuando una persona tiene dependencia, el que desvía tiempo que antes invertía para estudiar, para trabajar una persona, ahora conseguir la sustancia, a poderla consumir, apartarse, tener aislamiento, empezar a perder parte de su red social de apoyo, ¿sí? Como señalaba atinadamente el doctor, es muy importante valorar el llamado cerebro adictivo del que se ha hablado en las neurociencias, donde se puede generar una dependencia donde el sujeto no puede estar sin el consumo de la sustancia. Ya en otra intervención hablaré de los usos medicinales que se le ha dado a la marihuana. Pero en este momento el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, creado por la Asociación Psiquiátrica Americana,
en colaboración con la Asociación Psicológica Estadounidense, y donde México tiene suscrito convenios para su uso, no solo en México, sino en Latinoamérica y en más de 21 países, se señala que puede ser relacionada también con otros tipos de trastorno. Trastornos del espectro de la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, problemas neurocognitivos, problemas relacionados con la ansiedad, aunque lo paradójico es que también puede ser una sustancia que pueda prevenir algunos problemas cerebrovasculares, que haya sido indicada para la migraña, que haya sido utilizada en el glaucoma, y desde 1984 generada una marihuana sintética llamada Marinol, que se da exclusivamente para el uso medicinal de la marihuana, ¿no? Es importante también señalar que esta valoración debe ser realizado por clínicos, por profesionales de la salud mental, que permitan dar cuenta no solo de los efectos individuales, sino también de los aspectos dinámicos de la personalidad, porque ya se hablaba en el espíritu de esta ley, la defensa del desarrollo de la personalidad del sujeto, ¿sí? Y hablando de esto, a fines de los 90, el doctor Héctor Gallardo Rincón, de la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, realizó un estudio de 2.922 autopsias de muertes por suicidio, homicidio y accidentes, donde alrededor del 36% tenían alcoholemia positiva y 52% alcohol o droga, vinculados a una muerte violenta, ¿sí? También sería muy interesante revisar 2020 el CISVEA, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del Estado de Jalisco y a nivel nacional, donde se pone en evidencia que las drogas de entrada para el consumo en jóvenes de 15 a 24 años de edad era la nicotina, la cafeína, los inhalantes y la marihuana. Y que lo grave empieza a ser cómo de esta marihuana se brinca al consumo de cocaína o de metanfetaminas, ¿no? Entonces, no solamente es valorar los aspectos individuales, sino toda la dinámica que está atrás de ello, y que sería muy importante que los legisladores tomaran en cuenta. Muchísimas gracias, maestro Francisco Gutiérrez. Qué interesantísima respuesta nos da. Y bueno, conforme vamos avanzando en este diálogo, pues cada vez nos vamos dando cuenta que iniciamos con un proyecto de ley y bueno, ahorita estamos viendo cosas verdaderamente importantísimas que yo creo que la propia ley no lo está contemplando, ni lo está valorando, y la creación del famoso instituto creo que se queda corto. Pero bueno, de esto se trata, y esta es la finalidad precisamente de este diálogo, de poder ir desmenuzando poco a poco la problemática que se presenta y las circunstancias y ramas que se abren al entorno de un análisis tan importante como es esta nueva ley que está pues tratando de ser vigente, tratando de tener validez y tratando de ser positiva. Y precisamente ahí viene mi segunda, la pregunta que conlleve a su señoría. Realmente, señor juez, esta ley está cumpliendo los fines adecuados precisamente en un contexto que nos lleva a lo anterior, al antes y al después de. El después lo sabremos una vez que la ley entre en vigor, pero en el antes yo le preguntaría, ¿cómo nos vemos frente a la persecución de los delitos que tienen una relación precisamente con el narcótico llamado marihuana? ¿Cuál es la estadística? ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido? Vamos a pensar por lo menos en el estado de Jalisco, ¿sí?, con relación a ello. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Bien, como antecedente, el Estado de Jalisco existe la figura competencia concurrente, es decir,
A partir del 20 de agosto del año 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde las entidades federativas, Jalisco me refiero, conocerán de delitos federales, muy en específico los del narcomenudeo. Narcomenudeo que vienen contemplados a partir del artículo 473 al 480 de la Ley General de Salud, contempla 3 figuras: posesión simple, con fines de comercio o en este caso suministro, en cualquiera de las hipótesis del comercio, venta, compra, enajenación, y también el acto de la compra-venta. ¿Sí? Bien, y eso atendiendo a las entidades federativas sobre una tabla que contempla el artículo 479 de la Ley General de Salud, donde en este caso a partir del parámetro de 5 gramos y hasta 5 kilogramos las entidades locales entrarán al estudio de ese tipo de persecución y administración de justicia. Trayendo los datos de cuando se implementa el actual sistema de justicia penal en este municipio de Tonalá, Jalisco, que abarca toda la zona metropolitana, aproximadamente más de 6 millones de habitantes, el 31 de mayo del 2016 al día, en este caso 30 de junio del año 2021, se han judicializado o se han ejercitado acción penal en más de 3.400 carpetas de investigación. Esto única y exclusivamente en lo denominado delitos contrarios a la salud en cualquiera de las 3 modalidades ya referidas. De ese, aproximadamente entre el 15 y el 20% es considerado como delito esa posesión simple de, en este caso, de la cannabis. Esto porque es un parámetro de 5.1 gramos hasta 28 gramos, de lo cual hasta este momento se considera como delito. En el supuesto y atendiendo el proyecto de la ley que deberá en este caso emitir en su oportunidad el Congreso de la Unión, este tipo de circunstancias ya no serán delitos como regla general, y en este caso van a ir disminuyendo, por lo menos para este tipo de delitos, tanto estas figuras, así como, por qué no decirlo, la violencia. Yo considero que también va a ir disminuyendo un poco la violencia, atendiendo ese proyecto en el sentido de que se les permitan en este caso, a los ejidatarios, a quienes forman parte de los comunales, para efecto de que ellos estén cultivando, evidentemente regulado todo por COFEPRIS, para efecto de distribuir en este caso ese narcótico, para efecto de que pueda en este caso el consumidor acceder al mismo. Es decir, evidentemente el mercado negro va a ir disminuyendo, vamos a quitar el tema de las tienditas, el tema de las extorsiones a ese tipo de personas que tienen terrenos y que en su momento si les pueden permitir cultivarlo con esa normatividad, pues económicamente va a generar ese impacto a favor de esos grupos, independientemente de otros tipos de sectores. A mi juicio sería ese ejemplo y lo que sí generaría en este caso sería estadísticamente por lo menos la disminución de esos delitos, atendiendo que más entre el 15 y 20% se ajustaría ese parámetro de que el narcótico, en este caso la cannabis, que se les ha asegurado no exceda de los 28 gramos. Muchísimas gracias, su señoría. Interesante escuchar esta parte que también es fundamental para conocer realmente cómo estamos en el contexto delictivo y cómo se están dando los delitos que tienen con relación a y lo que futuramente pretende la propia norma, pues precisamente erradicarlos, ¿no? Bien, doctor Guillermo, usted comentaba hace rato interesantemente sobre un aspecto que me llama mucho la atención, que es el ámbito de la idiosincrasia. Usted comentaba esa parte fundamental en donde hay que reconocer el estatus cultural, el estatus educacional de un pueblo, y hablemos claro del pueblo mexicano. Recordamos todos históricamente el conflicto que se suscitó en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 30, los años 20 del siglo XX, en donde sabemos todos esa guerra que hubo socialmente con respecto al alcohol. El alcohol era prohibido, la sociedad norteamericana no tenía acceso libremente al alcohol, el alcohol era prácticamente underground, debajo de, y había bares, había casinos,
debajo de la tierra, vamos a llamarlo así, donde ciertos sectores de la población tenían acceso a ello. Se dio la polémica, se habló mucho y bueno, llegó el punto en que el alcohol deja de ser prohibido, la famosa prohibición del alcohol, y el alcohol se abre a la sociedad. En ese contexto, una sociedad norteamericana, ¿qué estadísticas? No le voy a preguntar eso porque no es el tema, pero lo quiero resaltar en el aspecto de, ¿habrá sido bueno que eso sucediera desde el punto de vista del alcohol, en donde ya menores de edad y cualquier persona tiene acceso a una droga tan terrible como es el alcohol? Me retrotraigo a México, sabemos que hay índices altísimos de accidentes a través del alcohol, como bien lo mencionaba el maestro Francisco, las estadísticas con respecto al alcoholismo y a la drogadicción en tal, esas autopsias que se hicieron, que usted también comentaba con respecto a que un gran índice porcentual tenía que ver con la ingesta de este tipo de drogas y el impacto social que se está teniendo. Yo le preguntaría aquí, bajo ese esquema, en la comunidad del centro reclusorio, vamos a llamarlo la prisión de Puente Grande, Jalisco, este aspecto que usted lo vive todos los días, existe el consumo de la droga, el prisionero utiliza la droga, el prisionero la viene trayendo, ¿cómo se da este contexto y qué va a aportar esta ley para los reclusorios? Sí. Es tan amplio que no sé por dónde empezar. Bueno, primero, como lo dijo el ciudadano juez, de primera instancia, espero como tapatío, como mexicano, espero que lo que se espera obtener luego entonces sea positivo, si no, no se estaría haciendo. Al acabarse tanto intermediario y haber una regulación, podríamos hablar luego entonces de que la calidad de las sustancias, me voy a abrir un poquito aquí parafraseando al señor juez, la cantidad de la cannabis, la calidad de la cannabis va a ser un poco más homogénea y nos va a tener un poco de mejores resultados. Volviendo ahora hacia la pregunta, perdón. Aquí hablamos de dos puntos muy grandes y muy importantes. La idiosincrasia la podemos partir en dos. Por ejemplo, la idiosincrasia cultural, esto es nuestro estatus sociocultural mexicano, que desgraciadamente no nos ayuda mucho. Hemos avanzado genialmente y estamos muy bien, y siempre hemos sido México el país que va empujando. Excelente. Pero nos hemos quedado en ese México siempre va empujando y no hemos avanzado mucho en realidad. Me preocupa, porque en el tiempo de las comunicaciones, que nos sentimos que estamos a la par del primer mundo, de comunidades históricamente súper desarrolladas, me preocupa porque creemos que por estar en contacto y por estar al día con ellos, también podemos tener la misma resistencia. Y aquí abro la idiosincrasia. Hay idiosincrasia sociocultural, la cultura que tenemos los mexicanos, los zapateros en particular, y en medicina también hay una idiosincrasia que es el bagaje neurológico, inmunológico, la respuesta humana, la respuesta corporal a ese tipo de sustancia. Y ese es muy particular y también en enjambre para todos los mexicanos. Luego entonces, los sajones responden diferente al consumo de sustancias que los mexicanos, que los latinos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es diferente, porque hemos sido alimentados y tenemos una genética totalmente diferente. Entonces también estamos hablando de esos dos tipos de idiosincrasias. Desgraciadamente aquí en Jalisco, vamos específicamente a la pregunta, ¿por qué sigue siendo tan socorrido el delito con el consumo del estupefaciente que es la cannabis? Bueno, y aquí caemos en varias cuestiones muy interesantes. Si se supone que es una droga tranquilizante, si se supone que es una droga que nos tiene que producir felicidad, tranquilidad, luego entonces la pregunta obligada es ¿por qué nos seguimos viendo envueltos en problemas? Aquí hay la literatura, la historia nos ofrece dos opciones. Primero, no es lo mismo darle cannabis a una persona
que no tiene antecedente familiar, histórico, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, de algún tipo de situación que nos pueda correlacionar, vamos, en este caso la cannabis sería el empujoncito que nos hace falta cuando traemos un disparador allá adentro. ¿Y qué es lo que ocurre aquí con los tapatíos, desgraciadamente? En Estados Unidos la pueden consumir. Dicen, bueno, es que yo se lo puedo dar a un adolescente y el adolescente no tuvo mayores problemas. Y vuelvo a insistir, estamos hablando de culturas, alimentaciones, educaciones totalmente diferentes. No podemos ponernos a la par. Sería genial, pero no podemos. Luego entonces no vamos a responder igual y desgraciadamente nuestra genética mexicana sí tiende a responder más rápidamente al deterioro. Entonces, lo dijo el maestro hace rato, el maestro Francisco, la marihuana lo hemos tocado por sí sola, no debería de producir ninguna enfermedad mental, no debería. Más sin embargo, cuando existe el antecedente familiar, histórico, cultural, sí lo hace, y lo hace, claro que lo hace, y existen resultados y hay evidencia física en donde ustedes lo quieran ver. Hoy por hoy lo manejé hace un momento, las estadísticas, y son estadísticas tapatías, es alta la correlación. Yo sí se la achaco directamente a nuestra idiosincrasia, que es ese bagaje histórico, cultural y no sé, inmunológico, genético que traemos y que desgraciadamente sí se ve reflejado. Quisiera aprovechar, se supone que, bueno, el despenalizar la cannabis también nos da pie y es lo que quisiera yo agarrar, es lo que quisiera proponer, bueno, ya estamos en esto, vamos sacándole alguna ventaja. Tenemos las instalaciones, tenemos el personal como nunca el día de hoy para poder hacer investigación. La cannabis sirve y se está usando también como medicamento. Excelente, funciona así, en ese grado, excelente para muchas cosas, pero tampoco es la panacea. También tenemos que dejar, sería faltar a la ética decir que es una cosa excelente. No es la panacea, como mucha persona lo va gritando por ahí, no es la panacea, y tristemente, y ahí es donde a mí, vuelvo a insistir, me preocupa como tapatío el consumo lúdico, me preocupa. Sí, ya lo dijo usted acertadamente, la prohibición y la regulación del alcohol se suponía que iba a servir para algo. Hoy por hoy sigue viendo, se triplicaron, se cuadruplicaron las muertes por complicaciones al alcohol. Temo, espero que no pase esto mismo con la cannabis, espero en realidad como tapatío. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Qué interesante su respuesta, y creo que este tipo de respuesta es la que nos lleva precisamente a meditar, a reflexionar si realmente la ley va a cumplir el objetivo, porque desde el origen pensamos que la ley viene a quitar una pandemia problemática del consumo de la droga desde abajo. Esa, como usted bien lo decían, la famosa tiendita, el que sale a la calle y trae las bolsitas, la venta, pues obviamente totalmente prohibida como tal, pero ahora, con esta nueva ley, pues lo que pretendemos es precisamente poner en la calle estanquillos de venta de droga. Y ahí viene mi inquietud, maestro Francisco Gutiérrez. En este sentido, usted, con el manejo de la psicología, desde una perspectiva, desde una parte del individuo, del hombre, pero por otra no podemos dejar a un lado a la sociedad. Y esto impacta a la sociedad. Claro que impacta al individuo, a la persona, al particular, pero también trae y conlleva un ámbito social. A mí me gustaría mucho escuchar alguna perspectiva desde la psicología que nos va a impactar en el hoy y en el mañana, en donde se implemente una ley de este tipo. Bueno, yo mencionaba hace algún momento, primero no es un tema de moda,
No es un tema de moda en México, porque 1838 y 1870 ya se hablaba de buscar los espacios en los cuales se podría propiciar el consumo de cierto tipo de sustancias. 1940, Lázaro Cárdenas por unos meses habla de la legalización y por la presión de los Estados Unidos se va atrás todo ese proyecto. Hoy día es un tema de la agenda en los partidos políticos en pro y en contra de esta legalización. Unos argumentos donde yo coincido totalmente con el doctor de valorar la idiosincrasia del mexicano, ¿sí? Porque vamos a tener una generación donde A mató a B porque andaba marihuano, ¿sí? Y entonces es un estigma totalmente reprochable el consumo de la sustancia. Y tenemos otra generación donde la droga ha sido utilizada por intelectuales, por literatos, por artistas, por científicos, ¿sí? Pero que el doctor atinadamente hablaba de los factores del desarrollo de la personalidad. Esta idea de atender al derecho de personalidad del individuo es importante. Qué bueno que se hable de los derechos universales en los derechos humanos. Qué bueno que se hable de estos derechos constitucionales, desde libre tránsito, de reunión, de asociación, en la sexualidad y en el derecho de personalidad. Pero la personalidad está constituida por diferentes canales de socialización del individuo. La familia está capacitada para atender todas estas necesidades psicoafectivas de los niños, de los adolescentes, y lo estamos viendo con el incremento de problemas de salud mental en la población. Pero no solo la familia, también tenemos que hablar de la escuela, donde los programas preventivos en el estado de Jalisco han surgido programas como Chimali, como el grupo DARE, que viene de los Estados Unidos, drogas, abuso, resistencia y educación, que en algunos ha funcionado perfectamente y en otros se convirtió en una estrategia mercadotécnica nada apreciable. La prevención, se apuesta mucho a la intervención, mandarlo a terapia, mandarlo con el psicólogo, mandarlo con el psiquiatra, donde debería de ser un equipo multidisciplinario, donde hay algunos padecimientos que requieren el apoyo farmacológico que da el psiquiatra, esta intención integral desde el punto de vista orgánico, pero también de los factores psicosociales, la familia, la escuela, la religión, los amigos, y ahora algo que no se ha regulado, las nuevas tecnologías, ¿sí? Donde hay ejemplos bastantes de diferentes tipos de conductas que pueden ser satanizadas o que pueden ser consideradas como deseables. Entonces creo que no solo basta atender a los articulados, se habla de pasar de un instituto de regulación del cannabis a funciones que ahora tiene que tener responsabilidad la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿sí? Y que me parece que será un escenario, como ya se señalaba el doctor, para investigar. Hay otro límite de edad que considera la ley, que se va a considerar no en menores de edad, en mayores de 18, pero hasta los 25 años de edad, en tanto que se ve a través de la investigación el impacto poblacional que tendrá la medida. Nos queda mucho que hacer, tenemos que apostarle a la educación para la salud, tenemos que apostarle a la prevención, no esperar a que la gente llene o abarrote estos espacios para el tratamiento de adicciones cuando ha habido modelos de atención exitosos basados en la prevención. No, bueno, compañeros que nos están viendo a través de las pantallas, creo que hasta este momento ha quedado más que claro que la ley, pues sí es con una muy buena intención, quiero pensarlo así, pero que se han quedado cortos.
Se han quedado cortos los legisladores a lo que ustedes han participado en esta tarde, a lo que han comentado y a lo que han participado. Considero que la ley trae un objetivo muy importante, pero también aquí la pregunta sería, ¿realmente los senadores de nuestra República se asesoraron de forma adecuada? ¿Hubo participación de este tipo de foros de forma profesional, profunda, de análisis psiquiátricos, psicológicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, como para realmente llegar a la emisión de una ley que va a impactar a un pueblo, a una nación, de forma tan trascendental como se pretende? Hasta este punto y hasta este momento y hasta este tiempo, y en perspectiva de que en próximos minutos estaremos haciendo un pequeño receso precisamente para poder establecer las preguntas y las respuestas, ahora viene el momento de que ustedes que están detrás de esta pantalla puedan participar, puedan preguntar con sus inquietudes, que los expertos en este panel puedan responder a sus dudas. Yo me iría, compañeros panelistas, con una primera conclusión, en donde yo les pregunto a cada uno de ustedes, antes de irnos al receso, si verdaderamente considera cada uno de ustedes desde la perspectiva donde se encuentran en su profesión, si la ley va a cumplir la perspectiva real del objetivo que se pretende. Su señoría. Sí, sería mi respuesta, sí, ponderando ese derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores. Y cuando me refiero a los consumidores es no porque se autorice, es que ya toda la sociedad deba o pueda o quiera consumirlo, sino que única y exclusivamente para aquellas personas que evidentemente tienen la intención de hacerlo, se les permita, como atinadamente tanto el maestro Francisco, el doctor Guillermo referían que incluso pues hay otro tipo de situaciones como el alcohol que es más adictivo o incluso si lo vemos hasta coloquialmente hablando hasta más peligroso. El tema de el consumo de la cannabis o la marihuana, evidentemente sí viene en este caso a darle esa oportunidad a ese sector, a esas personas o las futuras generaciones que vengan, permitirles ese ingreso. Entonces, como en todo, cada ley en su oportunidad sufre diversas reformas, adiciones, para efecto de cumplir con el objetivo o finalidad, pero sobre todo para controlar algo que ya es inevitable, el tema de que gran parte de la sociedad consume este o diverso tipo de narcóticos e iniciamos por algo. Como atinadamente lo señalan mis compañeros panelistas, no sería México el primero, no es del día de hoy este tema, sino que ya tiene muchos años y evidentemente viendo otros modelos, aprovechando México puede en este caso cumplir con ese objetivo de que sea de una forma controlada, pero permitiéndoles ese derecho. Muchísimas gracias, su señoría. Excelente su participación. Doctor Guillermo. Sí, coincido totalmente con el licenciado. Espero, optimistamente espero que sí cumpla con sus objetivos, que es proporcionar una seguridad y dar la oportunidad de que se desarrolle de manera más profesional y más certera, darle la oportunidad a las bondades que puede tener. Espero de corazón que sí cumpla con sus objetivos. El primero al menos, que es precisamente bajar el índice de violencia, que sea una tranquilidad para los jaliscienses, como tapatío, como médico, espero que sí, me gustaría creerlo. Muchas gracias. Maestro Francisco. Bueno, yo también aplaudo la iniciativa de que se saquen a la luz estos temas polémicos, estos temas que han estado detrás de no solo de las leyes, sino de la realidad cotidiana de los consumidores. Qué bueno que se lleven a discutir, a debatir, que se propongan alternativas, pero también un fortalecimiento importante a los sistemas de atención de salud, ¿sí?
me parecería muy adecuado que se implementen estas medidas con un sistema de salud fortalecido, con un sistema de atención a la salud mental fortalecido, ¿sí? Donde lamentablemente pues a veces no se tiene ni siquiera el 1% del gasto en salud para la atención a la salud mental. Cuando mientras el Estado de México, Ciudad de México, hoy día se tiene hasta el 8% del gasto en salud para la atención a la salud mental. Es sí a la iniciativa, sí a la aprobación de la ley, sí al fortalecimiento de los sistemas de salud en México. Muy bien, pues nuevamente agradecer a las personas que se encuentran conectadas hasta este momento por seguir colaborando y participando en este evento de trascendental importancia sobre el análisis, la mesa de diálogo, precisamente sobre la despenalización del consumo y vertientes con respecto a la famosa marihuana, como comúnmente se conoce en el coloquial mundo de nuestra sociedad. Pasaremos entonces en este momento a hacer las preguntas que el mismo panel de participantes que se encuentran conectados al sistema de la red nos han hecho llegar hasta este momento, y vamos dando inicio con las mismas. Agradecerles su participación, agradecer su entusiasmo, que es lo que nutre precisamente a esta mesa de diálogo. La primera pregunta dice así: ¿cómo actúa de manera específica la marihuana en el cuerpo de una persona? Distinguidos médicos, maestro, le pedirá al maestro Guillermo que inicie, y luego le dejamos al maestro Francisco. Adelante. Bueno, el consumo, el ingreso de la marihuana al cuerpo, se va directamente, específicamente a dos receptores que tenemos, que son endocannabinoides. Es un sistema endocannabinoide que nos proporciona placer, consumo y placer, como los ejercicios de Pavlov, ¿sí? Es un excelente efecto, puesto que al desencadenar, estimula dos receptores cannabinoides, estimula, me perdí, estimula los receptores cannabinoides y nos va a dar una reducción muy importante, muy marcada en la ansiedad y en la depresión, agitación. Más sin embargo, ojo, porque aquí también depende mucho de la vía de consumo. No es lo mismo fumarla que consumirla una vía oral. No es lo mismo consumirla por primera vez que ser un consumidor habitual. No es lo mismo consumirla de manera en primera persona que ser un fumador pasivo. Alguien lo mencionó hace rato. ¿Para dónde va entonces la cannabis cuando ingresa al cerebro? Cuando ingresa al cuerpo, va derechito al cerebro. Y en el cerebro nos desata una cascada de efectos, la gran mayoría placenteros, la gran mayoría tranquilizantes. Pero ojo, estos mismos efectos tranquilizantes son dependientes de dosis-respuesta. Cuando al principio, luego entonces, son muy tranquilizantes y ansiolíticos, si aumento el consumo, si aumento la dosis, el mismo efecto se me vuelve se me vuelve contraproducente y me agita, me acelera y me llega a psicotizar en un momento dado. Entonces, hay muchas cosas que no se han hablado de la marihuana. La marihuana se le da por sentado que siempre es tranquilizadora y siempre es muy buena onda, no se corre ningún riesgo. No, la marihuana tiene un abanico de posibilidades y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Pero sí, la marihuana va específicamente al cerebro, y obviamente de ahí también vamos recordando, el cerebro manda. El cerebro le dice al corazón, acelérase, hay una taquicardia, se nos va al hígado porque se elimina por hígado. Entonces, pacientes con problemas hepáticos, acordémonos que estas sustancias siempre van ligadas al consumo de. Entonces, si son pacientes que son alcohólicos, consumidores, que son alcohólicos y que tienen algún daño hepático, se va a retrasar la eliminación de la marihuana y vamos a tener marihuana circulando. Mucha gente le ha puesto, yo me echo un burrito de marihuana y me va a durar 4 o 5 horas el efecto. Sí, pero si tengo comprometido el hígado, si tengo comprometido algún otro órgano,
Este efecto, y está demostrado por la bibliografía, se me va hasta 72 horas o días, el efecto de una sola fumada. Entonces, vamos, principalmente el cerebro, pero también inmediatamente corazón e hígado, en ese orden descendente, para eliminarse. Siendo el hígado, el filtro del organismo, el que más problemas tiene, porque ahí se nos acumula. Otra cosa que pasa es para muchas de las personas que lo consumen. La marihuana se estaciona, se guarda en la capa grasa de la piel. Entonces, la marihuana puede consistir un muy buen tiempo. Y hay mucha gente, y esto es un dato histórico, anecdótico, que puedo comentarles de nuestros reclusorios, donde se ponen, vamos a quemar marihuana y vamos a hacer ejercicio. Y sí, se refugian en el gimnasio, es una excelente terapia, mas sin embargo, sin querer, también están quemando metabolitos de la marihuana, y al rato también andan bien happy si no se fumaron nada. Entonces, es curioso, pero bueno, volvemos a hablar, es una sustancia que va al cerebro y luego entonces el cerebro manda a todos. No podemos negarlo. Es interesante, es muy interesante porque se va a quedar, insisto, y si se queda en la capa grasa, se nos puede quedar por meses. Sí, es como un dato curioso. Pero muchas gracias, maestro, doctor Guillermo. Bueno, efectivamente, a nivel cerebral existen los centros de recompensa, donde el cerebro adictivo empieza a tener una sensación subjetiva de bienestar, de tranquilidad, pero toda droga, toda sustancia psicoactiva tiene un efecto de rebote. ¿Sí? Ya se hablaba que si bien es una droga depresora, después puede haber ansiedad, puede haber taquicardia, puede haber sudoración. ¿De qué depende el efecto de una droga? De la cantidad, del metabolismo de ese organismo, de la calidad de la droga, porque se están buscando también hacer híbridos en la marihuana, como es la marihuana de la India, con mayor concentración de 9-delta-tetrahidrocannabinol, que potencializa la droga, ¿sí? Los efectos, perdón, a nivel corporal. Cuando estamos hablando de un consumidor, también va a depender mucho, así como hablábamos de enfermedades asociadas, también tenemos que hablar de alteraciones psicológicas asociadas. No es igual que alguien que la fuma, se tranquiliza, lleva una vida normal, podríamos decir, a una persona estresada, llena de problemas, con duelos inconclusos, con problemas del control de impulsos, con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, ¿sí? Que va a haber mayor riesgo y más si recurre a la intoxicación, porque la intoxicación es la cantidad de droga que va a generar cambios desadaptativos, ¿sí? Y va a alterar en las diferentes áreas de la vida del sujeto. Y otro elemento importante a destacar es la habituación. La habituación es cuando la persona necesita mayor cantidad de la sustancia para tener los efectos que antes tenía con un cigarro de marihuana, con dos. O la revoltura, las polisubstancias, la combinación, cuando ya existe un cigarro de marihuana llamado primo, que se agregan gránulos de cocaína, ¿sí? Y entonces va a tener otros efectos. O la droga cocinada. De nadie es secreto que se vende en forma de brownies, de hot cakes, en bebidas, en gelatinas y combinada con hongos alucinógenos, ¿sí? Entonces, las formas en que se reacciona va a depender de muchos factores. Muchísimas gracias, qué interesantes respuestas. Y bueno, pues todos estamos escuchando, creo que no solamente la pregunta conllevaba una respuesta en particular, sino que nuestros panelistas han abierto el contexto y nos dan una perspectiva todavía mayor para un conocimiento de todos y cada uno de nosotros. Otra pregunta que nos llega también de los que están participando es la siguiente. ¿Creen que la despenalización de la marihuana reduzca los delitos, las muertes, la sangre que se derrama debido al narcotráfico? Su señoría, creo que esta pregunta va muy encauzada a su profesión. Gracias. Sí, yo digo que sí. Al día de hoy, tanto consumidor, ¿cómo se obtiene
esa semilla? ¿Cómo se obtiene ese terreno donde van a cultivar esa semilla? ¿Qué personas la van a cuidar? ¿Qué personas la van a transportar? ¿Quiénes las van a vender? Evidentemente hay un hecho notorio en el sentido de que hay problemas de delincuencia en varias partes, ya muy en forma general en México, donde diversos grupos evidentemente se pelean ese grupo de personas que consumen el narcótico, por lo cual evidentemente si se empieza a regular, por lo menos ahorita nada más la marihuana, y no sé en un futuro si se permitieran algún otro tipo de estupefaciente o psicotrópico, pero gran parte de la sociedad que consume, la mayor parte puede ser que consume, en este caso marihuana, pero en la forma en que la obtiene son con base a diversos sacrificios de personas, de su patrimonio, de lo cual evidentemente creo que ya disminuiría porque el consumidor ya tendría el acceso formal para efecto de obtener ese narcótico y ya poder ahora sí ejercer ese libre desarrollo de la personalidad como consumidor. Mi respuesta es sí. Evidentemente sería complicado que se implemente en todo México de momento, pero creo que a futuro sí va a ir disminuyendo gradualmente la violencia. Sergio Vladimir, mira, llega otra pregunta que creo que va enfocada también a tu persona, muy interesante. Desde una perspectiva, la pregunta era un poco amplia y la tratamos de reducir para el entendimiento también de aquí del panel. Dice así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencia que ha estado marcando, o sea, ha estado dando la propia Corte, marca el desarrollo de la libertad a la personalidad. O sea, la Corte ha venido estableciendo obviamente esa gran libertad de la personalidad de los individuos. Y la pregunta que quiero entender cómo va, dice, en base a esa libertad que otorga la propia Corte, ¿hasta dónde se van a considerar limitadas las actividades recreativas que tienen que ver con relación precisamente al cannabis? Gracias. Bien, como todos los derechos humanos son inviolables, más no absolutos, todos tienen sus excepciones, también lo tiene en este caso el autoconsumo o el libre desarrollo de la personalidad para ese consumidor. Dentro del proyecto es lo que les mencionaba del tema de que los menores de edad no pueden intervenir en ninguna de las fases. También en este caso los que habitan en algún domicilio y pudieran afectar al vecino, que evidentemente no le llama la atención el consumir o simplemente el aroma que expide, en este caso tendría que hacer esas adecuaciones para no afectar a terceros. Pero también, como señalaba el doctor Guillermo, en el sentido de que no se va a permitir a esas personas al momento en que estén conduciendo unidades de motor o manejando, en este caso, maquinaria pesada. También como lo podemos ejemplificar con las áreas prohibidas para fumar, también van a ser en armonía con los consumidores de narcótico, que se les prohíba en este caso ejercer ese derecho. En ese sentido, atiendo a que es un derecho humano, sin embargo, tiene sus excepciones y entre esos que no afecte a terceros como regla general. Muchísimas gracias, Sergio Vladimir. Bien, preguntas muy interesantes de los participantes. Esta pregunta va encaminada a ustedes dos distinguidos panelistas. Dice, ¿frente a qué enfermedades y de qué manera resulta medicinal la marihuana? La marihuana con fines medicinales ha sido aplicada a través de su efecto analgésico en casos de migraña, en casos de glaucoma para disminuir la presión intraocular. Ha habido una correlación positiva de disminución de accidentes cerebrovasculares
debido a esa presión, el enemigo silencioso del nuevo siglo, que es el estrés psicosocial y que va generando no solamente problemas a nivel de la oxigenación cerebral y donde la marihuana puede intervenir. También ha sido asociada al tratamiento de los trastornos obsesivo-compulsivos, de trastornos de ansiedad. Ha sido utilizada para la prevención también de la producción de algunas metástasis en casos cancerígenos, para reducción del dolor en tratamientos odontológicos. Ha sido utilizada también la marihuana como, bueno, hay diferentes usos que se le ha dado a la historia, en la historia, ¿no? Recordarán todas las abuelitas donde mezclaban el alcohol con la marihuana y se lo untaban para los dolores reumáticos, ¿no? Hoy es diferente porque se toman el alcohol y se fuman la marihuana, no las abuelitas, por supuesto, pero sí el marinol, que también reduce en enfermedades crónico-degenerativas los aspectos de dolor. Entonces ha tenido bastantes usos donde, bueno, se debe de seguir dando investigación para ver también los efectos benéficos. Y otra cosa atinada es que alcohol y nicotina efectivamente son más dañinos que las drogas como en este caso de tipo natural, como puede ser el cannabis. Muchísimas gracias, maestro. Otra pregunta que también se me hace muy interesante, yo creo que va encaminado usted, doctor Guillermo. ¿Es posible una sobredosis? No, la bibliografía nos marca que hasta la fecha técnicamente no es posible una sobredosis y nadie ha muerto o se ha complicado una sobredosis bibliográficamente hablando, sí, históricamente hablando. Pero aquí quisiera acotar también la bibliografía, aunque tiene muy buen respaldo. Estuvimos revisando bibliografía francesa, española, americana. Los tres países aseguran lo mismo. La clínica y la historia nos dicen otra cosa. Simplemente el puro hecho de que sea una sustancia psicotrópica, de que se acumule, claro que tiene que tener alguna complicación, algún tipo de complicación, es un hecho, sí. Depende de las personas, depende de su historia, depende de las condiciones, como bien lo dijo el maestro hace rato. Quisiera agregar un poco, extendiendo lo que acertadamente dijo, quisiera agradecerle, estoy totalmente de acuerdo con los usos de la marihuana. Nomás que quería agregar un poco, se ha visto también un excelente resultado, sobre todo en los dolores lumbares secundarios a accidentes o a cirugías. Es un excelente manejo y un uso que le han estado queriendo aplicar a las crisis convulsivas de difícil o de nulo control. De ahí se desarrolló el cannabidiol, porque ahorita están como sustancia el cannabis y el cannabidiol, que se supone que es el metabolito sin efecto psicotrópico. Más sin embargo, vuelvo a insistir, es un excelente momento para su investigación, no es la panacea, es un excelente momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Va otra pregunta, creo que va encaminada a su persona. Dice, respecto a la marihuana, ¿existen los fumadores pasivos y de qué manera son afectados estos? Aquí, esta no solamente es buena, a mí me preocupa y me divierte a la vez, puesto que aquí aplica exactamente igual que con el tabaco. Estamos hablando de un consumo que nos vamos a, mira, decía el maestro, nos vamos a dar un hornazo. Si alguien está fumando aquí en el cuarto, a todos nos va a llegar. Y claro, es más peligroso para el pasivo que para el activo. Y eso ha sido siempre, sobre todo basándome en la evidencia del tabaco. Lo sufre más el consumidor pasivo que el activo. Luego entonces, por consonancia, por coincidencia, tiene que suceder lo mismo con la marihuana. Y aquí la parte que me preocupa y me divierte es, bueno, con nuestro país, con casas de interés social de cada vez menos metraje, donde nuestro espacio vital se ve reducido, me preocupa mucho, porque yo no solamente escucho lo que están hablando,
puedo saborear lo que están cocinando en el departamento de al lado. Claro que va a haber un montón de consumidores pasivos y los efectos, claro que va a haber. Consumidores pasivos muy habituales que los vemos nosotros en nuestras instituciones. Por ejemplo, las quemas simbólicas que se hacen de cannabis en el monte, donde están presentes las autoridades, ya sean ministeriales, el ejército, militares, los representantes de las autoridades civiles, y a mí me ha tocado estar presente muy de lejos, muy de lejos de donde está la fogata de la marihuana que se va a quemar, y nos alcanza a llegar el hornazo. Entonces, va a ser un punto muy frecuente, muy cotidiano, y pues bueno, la historia nos lo va a decir. Vamos a ver qué pasa, porque va a pasar, y lo vamos a tener que ir adaptando, resolviendo en el camino. Muchas gracias, doctor. Maestro Francisco, creo que esta pregunta va muy encauzada a su participación. Nos dicen, para ustedes, ¿desde qué perspectiva se deben de abordar de ahora en adelante las políticas públicas con respecto a esta situación? A mí me parece que en relación a políticas públicas ha sido un atino el que se convoquen a foros de iniciativa de ley, de modificación de la ley, no dejar todo el peso a los abogados, a los legisladores, que evidentemente por eso existen campos de especialización para poder hacer aportaciones, que se manejen artículos desde medicina o algunos artículos basados en evidencia científica, y no solo se deje a la creencia de alguno de estos actores en estas iniciativas de ley, que se tenga el consenso de diferentes sectores, recabando la experiencia, estudios de investigación cuantitativa que permita dar cuenta sobre el estado que guardan. No es igual la situación de Jalisco como será la de Colima, los estados del norte o el sureste mexicano, o compararnos, como ya decía el doctor, con países desarrollados que tienen un sistema policial diferente, que tienen una reglamentación diferente, que tienen una preparación y recursos diferentes para el combate a la delincuencia. A mí me parece que toda política pública tendrá que tener estas características de valorar el costo-beneficio, de analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que tendremos que valorar desde educación para la salud, desde el punto de vista preventivo, apostarle a la prevención, donde se ha demostrado que resulta más barato que la intervención ya cuando el problema lo tenemos encima, ¿no? Y bueno, la participación ciudadana. Me parece que esto es bastante importante, recabar cuál es la experiencia de los jóvenes. En Cuba hubo un congreso bastante importante que se llamó La Salud en manos de los niños, y nos sorprendería el nivel de claridad que tienen los niños para proponer alternativas a problemas sociales que creemos que solo son para adultos. Entonces creo que la participación ciudadana cada día es más necesaria, recabando esas voces de opinión. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Y voy a una de las últimas ya preguntas por el tiempo. Yo sé que ha habido mucho más cuestionamientos y participación del público que se encuentra con nosotros detrás de pantalla, y esta va encaminada al maestro Sergio Vladimir. Nos preguntan, ¿qué actividades relacionadas a la cannabis requerirán de permisos y quiénes otorgarán estos permisos? ¿Qué actividades? Bien, es el autoconsumo, eso es lo que se pondera, y actualmente quien otorga los permisos es Secretaría de Salud a través de COFEPRIS,
y de lo cual incluso en el proyecto también se establece que deberán en este caso crearse las leyes y reglamentos para efecto de establecer cuáles van a ser los lineamientos que van a aplicar como regla general en toda la República Mexicana. En ese sentido, lo que se pone aquí es el derecho ya multicitado, libre desarrollo de la personalidad para el consumidor, sus excepciones, no puede ser en este caso, en espacios públicos, en espacios cerrados, y equiparándolo en este caso en los lugares donde se prohíbe, por ejemplo, fumar, tampoco puede llevar a cabo, no intervienen los menores en ninguna de las fases, pero sobre todo, y puntualizando con la respuesta, sería a través de COFEPRIS, quien está pendiente aún de emitir esos lineamientos, dado que fue apenas ahora el 28 de junio del año 2021, donde se llevó a cabo esa declaratoria general de inconstitucionalidad de las porciones ya multicitadas, donde única y exclusivamente eliminaron las porciones de que sea para tratamiento científico y médico, sino que ya también lo deja para el uso lúdico o en este caso recreativo. Muchísimas gracias. Pues bien, como todo tiene un principio, todo tiene un final. Queremos agradecer de forma muy particular la participación de todos y cada uno de ustedes en este diálogo. Sergio, Vladimir, muchas gracias por tu aportación. Doctor Guillermo, excelente. Maestro Francisco, ¿qué le puedo decir? Impresionantes sus preguntas, sus respuestas y sus participaciones de todos y cada uno de ustedes. Mil gracias. Gracias a quien nos estuvo aportando a través de la pantalla su participación a través de preguntas y respuestas, el interés mostrado en este tipo de eventos. A nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y de la propia Escuela Judicial, agradecemos muchísimo su participación. En espera de próximos eventos, en espera de próximas experiencias, cordialmente invitados todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Enhorabuena.